Si estás escuchando esto, es porque Dios tiene un mensaje para ti hoy. Si alguna vez te has despertado confundido, inquieto o sobresaltado por un sueño que parecía contener un mensaje importante, este contenido es esencial para ti. Quédate hasta el final porque vamos a explorar 3 tipos específicos de sueños que podrían ser advertencias divinas y que, lamentablemente, muchas personas ignoran para su propio perjuicio. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido considerados puentes entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo sobrenatural. En diversas culturas y tradiciones espirituales, se ha reconocido que algunos sueños no son simplemente el resultado de nuestras preocupaciones diarias o de una cena pesada, sino canales a través de los cuales Dios puede comunicar mensajes importantes para nuestras vidas. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido, tan impactante, que años después todavía lo recuerdas con claridad? ¿Un sueño que parecía contener un mensaje específico para tu vida? Si es así, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo han experimentado lo que podríamos llamar sueños significativos o sueños espirituales. La Biblia misma está llena de ejemplos de cómo Dios usó los sueños para comunicarse con la humanidad. Pensemos en José, cuyos sueños revelaron su destino futuro. O en el otro José, esposo de María, que fue advertido en sueños que debía huir a Egipto para proteger al niño Jesús. O en Daniel, que no solo tenía sus propios sueños proféticos, sino que también interpretaba los sueños de reyes y gobernantes. En Joel 2:28, encontramos una promesa fascinante, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje sugiere que los sueños espirituales no son experiencias exclusivas de los profetas bíblicos, sino que pueden ser parte de cómo Dios se comunica con las personas ordinarias como tú y yo. Sin embargo, en nuestra era moderna, racionalista y tecnológica, hemos perdido en gran medida la capacidad de discernir cuando un sueño es simplemente el resultado de nuestras preocupaciones diarias y cuando podría contener un mensaje más profundo, incluso una advertencia divina que no deberíamos ignorar. Hoy vamos a explorar 3 tipos específicos de sueños que, según la tradición espiritual y la experiencia de muchas personas, pueden ser advertencias divinas. Estos no son sueños ordinarios, sino experiencias que suelen destacar por su claridad, intensidad emocional y el profundo impacto que dejan en quien los experimenta. Antes de entrar en detalle sobre estos 3 tipos de sueños, permíteme compartir una historia personal que ilustra el poder de un sueño de advertencia. Hace algunos años, conocí a Elena, una mujer de fe profunda pero pragmática. No era alguien que normalmente prestara mucha atención a sus sueños o les atribuyera significados espirituales. Una noche, Elena tuvo un sueño extremadamente vívido en el que veía a su hermano menor, que vivía en otra ciudad, conduciendo por una carretera montañosa mientras una tormenta se intensificaba. En el sueño, sentía una urgencia abrumadora de advertirle que no continuara ese viaje. El sueño fue tan intenso que Elena se despertó sudando, con el corazón acelerado. Aunque se sentía un poco tonta, decidió llamar a su hermano a primera hora de la mañana. Para su sorpresa, su hermano estaba justamente planeando un viaje por una carretera montañosa ese mismo día. Cuando Elena le contó su sueño, él se rió inicialmente, pero algo en la convicción de su hermana le hizo reconsiderar. Decidió posponer su viaje. Esa tarde, una tormenta inesperada y severa causó un deslizamiento de tierra en esa misma carretera, provocando varios accidentes graves. Si el hermano de Elena hubiera seguido con sus planes originales, habría estado exactamente en el lugar del desastre en el momento en que ocurrió. Esta experiencia transformó completamente la forma en que Elena entendía sus sueños. Comprendió que algunos sueños no son simplemente el resultado de procesos subconscientes aleatorios, sino que pueden contener mensajes importantes, incluso advertencias que pueden salvar vidas. Ahora, entremos en detalle sobre los 3 tipos de sueños que podrían ser advertencias divinas y que nunca deberíamos ignorar. El primer tipo de sueño de advertencia divina es el que yo llamo el sueño de peligro inminente. Este tipo de sueño se caracteriza por una sensación de urgencia extrema y suele presentar escenarios de peligro físico concreto para ti o para alguien cercano a ti. A menudo, estos sueños incluyen detalles específicos que posteriormente se confirman en la realidad,
como ocurrió en el caso de Elena y su hermano. Los sueños de peligro inminente tienen varias características distintivas. Primero, suelen ser extraordinariamente vívidos y detallados. No son imágenes borrosas o confusas como en muchos sueños comunes, sino escenas con claridad casi cinematográfica. Segundo, provocan emociones intensas que persisten después de despertar. No es solo el contenido del sueño lo que impacta, sino la huella emocional que deja, una sensación de inquietud o urgencia que no desaparece fácilmente. Tercero, a menudo incluyen elementos o detalles que parecen irrelevantes en el momento pero que posteriormente encuentran correlación con eventos reales, como ubicaciones específicas, condiciones meteorológicas, o incluso la ropa que alguien lleva puesta. Cuarto, se repiten con frecuencia. A veces el mismo sueño se presenta varias noches seguidas, o con variaciones leves, como si el mensaje estuviera intentando atravesar nuestra conciencia. En la Biblia, encontramos un ejemplo claro de este tipo de sueño en Mateo 2:13, cuando un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Este sueño de advertencia inmediata salvó la vida del niño Jesús. ¿Cómo deberíamos responder a un sueño de peligro inminente? Con seriedad y discernimiento. No se trata de caer en el miedo o la superstición, sino de estar atentos a las advertencias que podrían estar diseñadas para protegernos. Si experimentas un sueño así, considera estas acciones prácticas. Primero, documéntalo inmediatamente. Anota todos los detalles que puedas recordar justo después de despertar, pues los sueños tienden a desvanecerse rápidamente de nuestra memoria. Segundo, busca confirmación. Si el sueño involucra a otra persona, considera la posibilidad de compartirlo con ella, especialmente si sientes una urgencia inexplicable de hacerlo. Tercero, ora pidiendo discernimiento. No todas las pesadillas son advertencias divinas, y es importante distinguir entre la ansiedad normal y un mensaje genuino. Cuarto, toma precauciones razonables. Si tu sueño te advierte sobre un peligro específico, no hay nada de malo en ser precavido, siempre que no te paralice el miedo. Recuerda las palabras de Job 33, 14-18, porque Dios habla una vez, y dos veces, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y le señala su consejo, para apartar al hombre de su obra, y alejar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. Permíteme compartir otra historia reveladora. Carlos era un hombre de negocios muy escéptico respecto a todo lo relacionado con sueños y espiritualidad. Una noche, tuvo un sueño en el que veía a su pequeña hija de 5 años cayendo en una piscina cubierta por una lona azul. El sueño era tan vívidamente aterrador que se despertó gritando. Nunca había tenido una experiencia similar. Lo extraño era que ellos no tenían piscina en casa, y en ese momento no conocían a nadie que tuviera una. 2 semanas después, fueron invitados a una barbacoa en la casa de un nuevo socio de negocios. Al llegar, Carlos sintió un escalofrío al ver una piscina cubierta con una lona azul idéntica a la de su sueño. Inmediatamente mantuvo a su hija cerca de él todo el tiempo. Cuando otros niños comenzaron a jugar cerca de la piscina, Carlos notó que uno de ellos había arrojado un juguete que había caído sobre la lona. Su hija, al ver esto, comenzó a dirigirse hacia la piscina para recuperarlo. Carlos, recordando su sueño, actuó inmediatamente y la detuvo. Minutos después, otro niño que intentó pisar la lona para recuperar el juguete cayó a través de ella, necesitando ser rescatado rápidamente por los adultos presentes. Carlos comprendió entonces el propósito de su sueño. No era simplemente un temor aleatorio, sino una advertencia específica para un momento específico. El segundo tipo de sueño de advertencia divina es lo que podemos llamar el sueño de desvío espiritual. Este tipo de sueño es menos dramático en términos de peligro físico inmediato, pero igualmente importante en términos de nuestra salud espiritual y nuestra dirección de vida. Son sueños que nos alertan cuando estamos tomando un camino equivocado moralmente, cuando estamos comprometiendo nuestros valores o cuando nos estamos alejando de nuestro propósito divino.
Los sueños de desvío espiritual suelen tener estas características. Primero, suelen utilizar un simbolismo más elaborado que los sueños de peligro inminente. A menudo aparecen elementos como caminos que se bifurcan, puertas que se cierran, oscuridad que avanza o luz que se aleja. Segundo, provocan una sensación de incomodidad moral o espiritual, más que miedo físico. Al despertar, no es tanto el terror lo que permanece, sino una profunda sensación de inquietud sobre la dirección de nuestra vida. Tercero, estos sueños tienden a ocurrir en momentos críticos de decisión en nuestra vida, cuando estamos a punto de tomar un camino que podría alejarnos de nuestros valores o propósito. Cuarto, a menudo incluyen figuras de autoridad espiritual o moral de nuestra vida, mentores, padres, líderes religiosos, o incluso representaciones simbólicas de la conciencia moral o la presencia divina. En la Biblia, encontramos ejemplos de este tipo de advertencias espirituales en sueños. Pensemos en el sueño del rey Abimelech en Génesis 20, donde Dios le advierte de no tocar a Sara, la esposa de Abraham, previniendo así un grave error moral. ¿Cómo deberíamos responder a un sueño de desvío espiritual? Este tipo de sueño requiere reflexión honesta y autoevaluación. Considera estas acciones específicas. Primero, examina tu camino actual con honestidad. ¿Estás comprometiendo tus valores en algún área de tu vida? ¿Has estado tomando decisiones que, en lo profundo de tu corazón, sabes que te alejan de tu propósito? Segundo, busca consejo espiritual sabio. A veces, necesitamos la perspectiva de personas maduras espiritualmente que puedan ayudarnos a discernir el significado de estos sueños y cómo aplicarlos a nuestra situación actual. Tercero, considera si hay decisiones pendientes en tu vida que requieran una reevaluación a la luz de este sueño. A veces, una advertencia llega justo antes de un punto de no retorno, dándonos la oportunidad de reconsiderar nuestro rumbo. Cuarto, responde con un corazón abierto al cambio. La advertencia sin acción correspondiente tiene poco valor. Si el sueño te ha mostrado un área de compromiso moral o desvío espiritual, considera qué pasos concretos necesitas dar para corregir tu rumbo. Una historia ilustrativa es la de Mariana, una joven profesional que estaba considerando una oferta laboral extremadamente lucrativa pero que requeriría comprometer seriamente sus principios éticos. La noche antes de dar su respuesta final, tuvo un sueño en el que se veía a sí misma caminando por un sendero hermoso que gradualmente se transformaba en un pantano oscuro. En el sueño, una figura que reconoció como su abuela fallecida, quien había sido su mentora espiritual, le advertía: este camino parece atractivo al principio, pero mira dónde termina. Mariana se despertó con una claridad que no había tenido antes. Aunque la oferta económica era tentadora, el sueño le había revelado algo que su corazón ya sabía: ese camino profesional, aunque luciera atractivo inicialmente, conducía a un lugar donde no quería estar moral y espiritualmente. Rechazó la oferta y aunque a corto plazo esto significó un sacrificio financiero, meses después recibió una oportunidad aún mejor que no requería comprometer sus valores. El tercer tipo de sueño de advertencia divina es el sueño de preparación para pruebas futuras. Este tipo de sueño es quizás el más complejo y el que más fácilmente se malinterpreta. No se trata tanto de una advertencia sobre un peligro específico o un desvío moral, sino de una preparación espiritual para desafíos que vendrán. Son sueños que nos alertan sobre periodos de prueba, tribulación o dificultad que se avecinan, no para que los evitemos, pues muchas veces no son evitables, sino para que los enfrentemos con la preparación espiritual adecuada. Los sueños de preparación para pruebas futuras tienen estas características. Primero, suelen incluir escenarios de lucha, tormenta, travesía por desiertos o montañas, o enfrentamientos con fuerzas adversas. El simbolismo tiende a reflejar un periodo de prueba o refinamiento. Segundo, a diferencia de los sueños de peligro inminente, no comunican tanto un evita esto, sino más bien un prepárate para esto. La sensación al despertar no es tanto de miedo inmediato sino de necesidad de fortalecerse espiritualmente. Tercero, estos sueños a menudo incluyen símbolos de preparación como armas, escudos, provisiones para un viaje, o figuras que ofrecen instrucción o entrenamiento. Cuarto, frecuentemente tienen un final abierto o inconcluso. A diferencia de otros sueños donde vemos el resultado de nuestras decisiones, estos sueños a menudo terminan antes de la resolución,
enfatizando que nuestra respuesta y preparación son cruciales para determinar el desenlace. En la Biblia, vemos ejemplos como el sueño de José en Génesis, donde se le muestra a través de símbolos, gavillas de trigo inclinándose, estrellas haciendo reverencia, pruebas y eventualmente glorificación que vendrían en su futuro. O pensemos en los sueños del faraón interpretados por José, que advertían sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, permitiendo la preparación para la crisis futura. ¿Cómo deberíamos responder a un sueño de preparación para pruebas futuras? Estos sueños requieren una respuesta de fortalecimiento y preparación espiritual. Considera estas acciones prácticas. Primero, fortalece tus disciplinas espirituales. Si el sueño sugiere tiempos de prueba por venir, es momento de profundizar en prácticas como la oración, el estudio de escrituras sagradas, la meditación y el ayuno. Segundo, revisa tus provisiones espirituales. ¿Tienes comunidad de apoyo? ¿Has cultivado virtudes como la paciencia, la perseverancia y la fe que te sostendrán en tiempos difíciles? Tercero, elimina vulnerabilidades innecesarias en tu vida. ¿Hay áreas donde te has estado debilitando espiritualmente? ¿Relaciones tóxicas, hábitos perjudiciales o compromisos que drenan tu energía espiritual? Cuarto, adopta una actitud de humildad y apertura al aprendizaje. Las pruebas, aunque difíciles, son oportunidades de crecimiento y refinamiento espiritual sin paralelo. La historia de Samuel ilustra este tipo de sueño. Era un hombre con un ministerio floreciente y todo parecía ir bien en su vida cuando comenzó a tener sueños recurrentes donde se veía a sí mismo en un bote pequeño enfrentando una tempestad colosal. En el sueño, buscaba desesperadamente un ancla pero no la encontraba. Estos sueños le perturbaban profundamente, pero no entendía su significado. Sintiendo que estos sueños eran una advertencia divina, Samuel decidió tomarse un tiempo para retirarse espiritualmente, ayunar y orar. Durante este retiro, sintió una clara dirección de fortalecer ciertas áreas de su vida espiritual que había estado descuidando. 6 meses después, una serie de crisis golpearon su vida simultáneamente. Su esposa fue diagnosticada con una enfermedad grave, su ministerio enfrentó acusaciones públicas injustas. Y sufrieron un colapso financiero debido a la traición de un socio cercano. Fue una tormenta perfecta que habría destruido su fe de no ser por la preparación espiritual que había emprendido a raíz de esos sueños. Tiempo después, Samuel comprendió que los sueños no eran para que evitara la tormenta, que era inevitable, sino para que se preparara espiritualmente para ella. La ancla que no encontraba en el sueño simbolizaba aspectos de su fe que necesitaban ser fortalecidos antes de la crisis. Ahora, es importante abordar algunas preguntas cruciales sobre el discernimiento de los sueños. ¿Cómo podemos distinguir entre un sueño ordinario y uno que podría contener una advertencia divina? Esta es quizás la pregunta más importante en este tema. No todos los sueños son mensajes divinos, y discernir la diferencia requiere sabiduría y ciertos criterios. Primero, la intensidad y claridad. Los sueños con mensajes importantes suelen ser extraordinariamente vívidos y detallados, dejando una impresión mucho más fuerte que los sueños ordinarios. Segundo, la paz interior versus el miedo. Aunque un sueño de advertencia puede ser alarmante en su contenido, la sensación que deja no es de miedo paralizante sino de una urgencia constructiva. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una advertencia divina, incluso cuando alerta sobre peligros, viene con una sensación de que hay un propósito y una solución. Tercero, la consistencia con principios espirituales. Una advertencia genuina no contradirá los principios espirituales fundamentales como el amor, la verdad, la integridad y la justicia. Si un sueño te insta a hacer algo que va contra estos principios, es extremadamente dudoso que sea un mensaje divino. Cuarto, la confirmación externa. A menudo, los sueños importantes vienen con confirmaciones externas, circunstancias que coinciden sorprendentemente, consejos que llegan de fuentes inesperadas, o incluso múltiples personas teniendo sueños similares sin conocimiento mutuo. ¿Pueden los sueños de advertencia divina ser malinterpretados? ¿Qué peligros debemos evitar? Absolutamente. Hay varios peligros que debemos evitar al interpretar sueños. Primero, el peligro del miedo irracional.
Algunas personas se vuelven temerosas de cada pesadilla, interpretando cualquier sueño perturbador como una profecía de desastre. Esto no es saludable espiritualmente. No todos los sueños inquietantes son advertencias divinas, muchos son simplemente manifestaciones de nuestras preocupaciones subconscientes. Segundo, el peligro de la interpretación literal excesiva. Los sueños a menudo hablan en el lenguaje del simbolismo, y una interpretación demasiado literal puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, soñar con la muerte raramente predice una muerte física, más comúnmente simboliza el fin de una fase de vida o una transformación interna. Tercero, el peligro de la obsesión. Algunas personas se vuelven tan obsesionadas con sus sueños que pierden contacto con el discernimiento práctico y la vida diaria. Los sueños son una parte de nuestra experiencia espiritual, no la totalidad de ella. Cuarto, el peligro de la manipulación. Desafortunadamente, algunas personas o grupos usan la interpretación de sueños como herramienta de manipulación o control. Sé cauteloso con cualquiera que pretenda tener autoridad exclusiva para interpretar tus sueños o que use interpretaciones para infundir miedo o crear dependencia. ¿Hay prácticas que podamos adoptar para mejorar nuestra receptividad y discernimiento de sueños significativos? Sí, hay varias prácticas que pueden ayudarnos. Primero, mantén un diario de sueños. Al despertar, antes de que las distracciones del día difuminen el recuerdo, anota los detalles de tus sueños significativos. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones y a distinguir entre diferentes tipos de sueños. Segundo, ora por discernimiento antes de dormir. Una simple oración pidiendo claridad y protección puede abrir canales de comunicación espiritual mientras duermes. Tercero, crea un ambiente propicio para sueños significativos. Esto incluye limitar el consumo de sustancias que alteran el sueño, como alcohol o ciertas medicaciones cuando sea posible, mantener horarios regulares de sueño, y crear un ambiente tranquilo y libre de distracciones. Cuarto, busca consejo sabio. Comparte tus sueños significativos con personas espiritualmente maduras y discernientes. La sabiduría colectiva puede ayudar a discernir significados que podrías pasar por alto. Quinto, estudia el lenguaje de los símbolos en tu tradición espiritual. Muchas tradiciones religiosas tienen una rica historia de simbolismo en sueños. Familiarizarte con estos símbolos puede ayudarte a comprender mejor el lenguaje de tus propios sueños. Permíteme compartir una historia final que ilustra el poder transformador de atender a una advertencia divina recibida en sueños. David era un joven pastor que llevaba años sirviendo en una comunidad pequeña. Era querido por todos y su ministerio parecía ir bien. Sin embargo, comenzó a tener un sueño recurrente en el que veía su iglesia como un hermoso edificio con grietas cada vez más grandes en los cimientos. En el sueño, él ignoraba estas grietas y seguía predicando mientras la congregación aplaudía, pero una voz le decía, la apariencia es hermosa, pero los cimientos se están derrumbando. Al principio, David ignoró el sueño, atribuyéndolo al estrés del ministerio. Pero el sueño persistió, y la sensación de urgencia al despertar se intensificaba. Finalmente, David decidió tomar el sueño como una posible advertencia divina y comenzó a examinar honestamente su ministerio y su vida personal. Lo que descubrió le dejó impactado, aunque exteriormente su iglesia parecía saludable con buenos números de asistencia y actividades, había descuidado aspectos fundamentales de la vida espiritual. El discipulado profundo había sido reemplazado por entretenimiento, la oración comunitaria había disminuido. Y él mismo había estado predicando mensajes populares pero evitando verdades difíciles que su congregación necesitaba escuchar. En su vida personal, había estado descuidando su propio tiempo de intimidad con Dios, quedando atrapado en la actividad ministerial. David tomó decisiones valientes y difíciles. Comenzó a reestructurar su ministerio para centrarse en los fundamentos espirituales, aunque esto significó inicialmente que algunas personas se fueron. Recuperó su propio tiempo de oración y estudio. Abordó temas difíciles pero necesarios desde el púlpito. Los resultados iniciales fueron dolorosos: disminución de asistencia, críticas, incluso algunas personas cercanas que le abandonaron. Pero con el tiempo, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las personas que permanecieron experimentaron un crecimiento espiritual profundo. Nuevas personas comenzaron a llegar, atraídas por la autenticidad y profundidad.
Y lo más importante, David recuperó su propia salud espiritual y la alegría en su llamado. Años después, cuando una crisis golpeó a la comunidad, esta iglesia ahora construida sobre cimientos sólidos, no solo sobrevivió sino que se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza para toda la región. David comprendió entonces el verdadero propósito de aquella advertencia en sueños. No era solo para evitar un colapso, sino para construir algo que pudiera resistir las tormentas inevitables de la vida. Para concluir este mensaje, quiero dejarte con 3 reflexiones importantes. Primera reflexión: los sueños de advertencia divina son regalos, no castigos. Son expresiones de un amor que nos cuida lo suficiente como para alertarnos de peligros, corregir nuestro curso o prepararnos para desafíos. Como dice Proverbios 3:12, porque el Señor corrige al que ama, como un padre al hijo que quiere. Segunda reflexión: el propósito último de estos sueños no es infundir miedo sino guiarnos hacia una vida más plena y alineada con nuestro propósito divino. No son restricciones a nuestra libertad sino señales en el camino que nos ayudan a navegar hacia nuestro mejor destino. Tercera reflexión: el discernimiento de los sueños es un arte espiritual que se desarrolla con el tiempo, la práctica y la humildad. No se trata de volverse obsesivo con cada sueño, sino de cultivar una apertura al lenguaje simbólico a través del cual lo divino puede comunicarse con nosotros. Te invito a estar atento a tus sueños, especialmente aquellos que llevan las marcas de una comunicación más profunda. No los descartes apresuradamente en nuestro mundo racional y apresurado. Tómate el tiempo para reflexionar, discernir y responder con sabiduría. Quizás esta noche mismo, mientras duermes, Dios podría estar enviándote un mensaje que necesitas escuchar desesperadamente, una advertencia sobre un peligro, una corrección de rumbo o una preparación para lo que viene. La pregunta es, ¿estarás lo suficientemente atento para reconocerlo? ¿Y tendrás el valor para actuar en consecuencia? Recuerda las palabras de Job: en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo. Job 33. 15-16. Te agradezco por dedicar tiempo a este tema tan fascinante y profundo. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que podría beneficiarse de esta comprensión de los sueños como posibles canales de comunicación divina. No olvides suscribirte a este canal para más contenido que nutre tu espíritu y expande tu comprensión de lo divino trabajando en tu vida cotidiana. Deja tus comentarios compartiendo tus propias experiencias con sueños significativos y cómo han impactado tu camino espiritual. Que tus noches estén llenas de descanso reparador y, cuando sea necesario, de la guía divina que necesitas para navegar por los desafíos y oportunidades de tu vida. Gracias por estar aquí. Hasta nuestro próximo encuentro.